Bueno, vamos a empezar con el siguiente tema. Introducción a los flujos o streams. Bueno, nosotros cuando desarrollamos nuestras aplicaciones tenemos que reaccionar con el exterior, ¿vale? Tenemos que pedirle datos al usuario y mandar esos datos a nuestro programa para procesarlo. Tenemos que coger esos datos y mostrárselos al usuario, lo tenemos que mandar a la consola. Los datos no solo lo vamos a pedir por teclado, hay múltiples fuentes de datos, como por ejemplo con la que vamos a trabajar próximamente, que son los ficheros. Bueno, pues bien, Java trata pues estas fuentes de datos como flujos, ¿vale? Como flujos. Y define los flujos o stream como el agua que está en movimiento, ¿vale? El agua que está en movimiento es el flujo. Y lo que contiene el agua, imaginaros pues una serie de cosas que están flotando en el agua, son los datos. El flujo, ¿vale? Ese movimiento del agua es lo que permite que un origen de datos llegue a su destino. Bueno, pues Java utiliza esta idea para trabajar con distintas fuentes de datos, este concepto de flujo, de tal manera que la idea es que independientemente del origen de estos datos, nosotros trabajemos de la misma manera, ¿vale? Nos da igual si estamos recibiendo la información a través de teclado, a través de un archivo, a través de internet, a través de un determinado puerto, ¿vale? Entonces la idea es que estas clases, estos strings, ¿vale? La clase que vamos a utilizar, que representa este flujo, ¿vale? Este flujo de datos, ¿vale? Sea independiente del dispositivo sobre el que estemos actuando, ¿vale? Veremos próximamente, cuando empecemos a trabajar con ficheros, que nosotros vamos a trabajar con ficheros exactamente igual como si estuviésemos trabajando pues con los datos por teclado, ¿vale? Bueno, pues esto es una ventaja interesante porque digamos que nosotros no vamos a tener que modificar pues nada o prácticamente nada en nuestro código, y será no tendremos que modificar nada en función de eso, ¿no? De la fuente de datos, y será estas clases y a través del sistema operativo la que se encarguen de entendérsela con ese origen, ¿no? Para poder capturar esos datos y que los enviemos pues donde nosotros necesitamos, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pues respecto a este tipo de flujos, ¿vale? O stream, tenemos dos tipos de flujo. Flujos de caracteres que se usan para manipular pues datos que nosotros podemos leer, ¿vale? Caracteres, ficheros de texto. Y tenemos también flujo de bytes para poder trabajar con un origen de datos binario, ¿vale? Un origen de datos que solamente entiende la máquina. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que vamos a estudiar son una serie de clases que tenemos relativas a estos flujos que nos van a permitir, pues eso, ¿no? Acceder a un origen de datos y transportar esa información y capturarla pues en un determinado destino, ¿vale? Bueno, vamos a verlo
con ejemplos concretos, que va a ser pues mucho más fácil, creo, y mucho más claro. Nosotros ya hemos estado trabajando con flujos de datos. Lo que pasa es que no hemos sido conscientes, ¿no? de eso. Nosotros cuando a través de la clase Scanner Creo que no te entiendo. llamamos o le mandamos, ¿no? Cuando construimos un objeto de la clase Scanner, le mandamos systenin, ¿vale? ¿Os acordáis? Scanner, leer, igual, new scanner, le mandamos systenin. Bueno, pues systenin es un objeto de tipo string, ¿vale? Systenin concretamente hace referencia a un origen de datos predeterminado, ¿vale? O concretamente es la entrada estándar en Java. Y la entrada estándar en Java es el teclado, ¿vale? Bien, pues como digo, lo que vamos a hacer es pues un ejemplo, ¿m? Para que empecemos a entender y a trabajar con estos flujos de datos. Vamos a hacer un ejemplito para leer información desde la entrada estándar, que es el teclado, utilizando flujos de datos. ¿Vale? Bien, para ello vamos a tener un par de clases que son las que vamos a utilizar. Una de ellas va a ser la clase Input String Reader, ¿vale? Esta clase va a ser el flujo de entrada, ¿vale? O la entrada de datos, ¿no? La que nos va a permitir leer esa entrada de datos. Y lo vamos a modelar a través de un objeto de esta clase, ¿vale? De la clase Input String Reader. Acordaros, esto lo que me permitiría es capturar esos datos y verterlos, ¿no? a ese río, ¿no? Al flujo de datos. Y luego tenemos un filtro que sería, imaginaros, como una red, ¿no? Como una malla. Ya tenemos los datos en esta clase, digamos, es la que está pendiente de que cuando pulsemos el teclado, coger estos datos y verterlos a ese flujo de datos. Bueno, pues ahora tenemos que capturarlo, ¿vale? Tenemos que tener un filtro, una malla, en la que podamos capturar de forma adecuada esos datos. En este caso vamos a tener una clase que es la BufferedReader, ¿vale? Que tendrá un método, en este caso el readline, que me va a permitir capturar los datos que hemos vertido a ese flujo de datos, ¿vale? Como veis aquí, string readline será un método que me captura esos datos y me lo devuelve como cadena. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a ver lo que yo creo que, como nos va a quedar claro, va a ser con ejemplitos. De momento para capturar datos con teclado, y luego veremos las clases que necesitamos pues para trabajar con ficheros. ¿Vale? Bien. Bueno, para ello sigo en el proyecto que he puesto almacenando datos, ¿vale? Porque lo que vamos a aprender es a trabajar con datos que están en ficheros, ¿vale? Concretamente, pues aquí teníamos ya varios paquetes que hemos puesto donde estamos estudiando, pues bueno, las excepciones, etcétera. He puesto un paquete que le he llamado flujo de datos, ¿vale? Y aquí en principio es donde vamos a estudiar pues esta cuestión de los flujos de datos, ¿vale? En este paquete he puesto dos clases. Una que se llama flujo de datos, ¿vale? Aquí lo tenemos, flujo de datos, de momento no tenemos nada. Y otra clase que utilizaremos luego también, que se llama leer. De momento no tenemos nada, ¿vale? Ni siquiera tenemos el constructor, ¿vale? Aquí no vamos a necesitar el constructor. Bueno, pues aquí ahora en el main vamos a hacer una llamada a esta clase, flujo de datos, ¿vale? Como siempre, el mismo esquema que estamos siguiendo. Flujo de datos, ¿de acuerdo? Estamos aquí,
acordaros siempre de ir probando todas las cosas, ¿no? Voy a ver en primer lugar que puedo acceder a esta clase. No voy a probar dentro de media hora cuando termine el código, ¿no? Aquí vamos a poner, por ejemplo, un show estudio flujo de datos. ¿Vale? Voy a guardar. Voy a ejecutar. Estudio flujo de datos. Perfecto. Venga. Bueno, pues bien. Vale. Hemos comentado que queremos capturar un dato, ¿vale? Utilizando este tipo de clases, ¿vale? Los strings, los flujos de datos. Bueno, pues voy a poner aquí, en primer lugar, string dato, porque hemos dicho que vamos a capturar los datos como cadenas. Y además os he insistido mucho en esto de las cadenas, ¿no? Porque cuando estéis trabajando en un entorno web, pues las cadenas va a ser la forma en la que vamos a pedir la información al usuario. Y luego procesaremos, de esa manera no vamos a cometer errores, y luego procesaremos las cadenas y a través de los métodos parse la convertiremos al tipo de dato que nos interese. ¿Vale? Bien, bueno, pues ahí tenemos la cadena, la variable de tipo string, y vamos a declarar un objeto de la clase, hemos dicho, input string reader, ¿vale? Input string reader, ¿vale? Entrada de flujo de datos. Concretamente es una clase que me va a permitir leer, ¿vale? Capturar datos desde un origen de datos. Vamos a ponerle de nombre al objeto input string reader igual new input string reader, ¿vale? Input string reader, y aquí le vamos a decir que el origen de datos, porque le tenemos que indicar cuál es el origen de datos, va a ser el teclado, ¿vale? Y el teclado hemos dicho que es system.in, ¿vale? Bueno, pues ya tendríamos la clase que nos va a permitir capturar la información desde el teclado, ¿vale? Este objeto va a estar pendiente de la información que introduzcamos por el teclado. Y luego necesitamos capturar, ¿vale? Necesitamos capturar mediante un filtro, pues esos datos que hemos vertido al flujo. Y eso hemos dicho que es la clase BufferedReader, ¿vale? Vamos a llamarle BR. Igual a new BufferedReader, ¿vale? Y a esta, veis que me sale de forma automática, ¿vale? Lo que le tenemos que mandar a esta clase. Claro, a esta clase, que digamos es el filtro que me permite capturar esos datos, le tengo que decir de dónde, de qué río, de qué flujo tiene que capturar los datos, ¿vale? Y es de este que acabamos de construir aquí, del objeto input string reader, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya estamos listos para poder leer datos por teclado, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, so introduzca un dato, punto y coma, ¿vale? Introduzca un dato. Y ahora para capturar ese dato vamos a utilizar la clase BufferedReader a través del objeto que hemos instanciado, ¿vale? Entonces pondremos dato, que es donde queremos almacenar el dato que metamos por teclado, br.readline, punto y coma. Bueno, pues ya está. Ya no tenemos que hacer absolutamente más nada, ¿de acuerdo? No tiene gran complicación. Bien, fijaros, aquí me da un error. Si nos ponemos encima, me dice tipo de excepción no manejada, ¿vale? Ya sabemos qué significa eso. Hay una excepción, que no es una excepción en tiempo de ejecución, ¿vale? Como la arithmetic exception, etcétera, etcétera, que no me salía nada, sino que es una excepción. Esta clase produce o lanza excepciones, mejor, ¿vale? Lanza excepciones en determinados casos. Una excepción de tipo IO,
input-output, de entrada-salida. ¿Cuándo se va a producir esta excepción? Bueno, pues estoy pidiendo un dato por teclado. Oye, puede ser que en el proceso de entrada de datos, hombre, por teclado es más raro, ¿vale? Es más raro que se produzca una excepción de este tipo. En el caso de fichero, que la excepción es la misma, pues claro, si yo voy a leer un fichero, pues puede ser que se produzca un error en la lectura del fichero, en el acceso a esos datos. ¿Por qué? Pues porque el servidor donde esté ese fichero está apagado, porque no tengo permisos para acceder. Bueno, pues por teclado exactamente igual. Y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer aquí, ¿no? Me obliga a procesar, ¿vale? Esa excepción, ¿vale? Tengo que manejar esa excepción. Y le damos aquí y me da las dos opciones que ya sabemos. Me da la opción de procesar o manejar la excepción aquí, ¿vale? Aquí mismo, con el TreeCatch. O delegar esa excepción, ¿vale? Y procesarla desde donde se ha llamado, ¿vale? En este caso a este método, que sería en el main. ¿De acuerdo? Ya hemos estado hablando de esta cuestión. Bueno, aquí como no estamos todavía en programación orientada a objetos, ¿no? Sino lo que estamos es pues, trabajando y estamos utilizando, lo comentaba con algún compañero esta mañana, estamos utilizando las clases, ¿vale? Pero no estamos programando orientada a objetos. Esta clase, flujo de datos, no es una clase, ¿vale? Que sea una abstracción de una realidad, ¿no? Sino que estoy utilizando la clase simplemente para ejecutar un código. Esto que tenemos aquí lo podíamos haber puesto perfectamente aquí en el main, pero claro, si ponemos todo eso ahí en el main, todas las cosas que estamos, al final pues tenemos pues una cantidad de código que no vamos a tener claro las cosas que estamos haciendo y lo que estamos estudiando, ¿vale? Nosotros lo estamos haciendo de esta forma, pues para dar claridad y organización a las cosas que estamos estudiando, ¿vale? Bueno, pues entonces en este caso, de momento ahora, ¿vale? Voy a decirle que me procese, que maneje, quiero manejar aquí esa excepción. Pues le damos al clic y aquí la tenemos, ¿vale? Vamos a leer el dato y lo vamos a almacenar aquí. Si no se produce ningún error, que en este caso no se va a producir ningún error, ¿vale? Pues lo que yo teclee se va a almacenar en datos. Si se produjese algún error, ya sabemos, se entraría en el catch y aquí es donde tenemos que manejar la excepción. Podemos informar al usuario, ¿vale? Le podemos dar pues el mensaje propio de la excepción, ¿vale? Que en este caso será un mensaje así muy genérico. Podemos darle un mensaje personalizado y también podremos hacer más cosas, ¿no? Porque claro, si le estoy pidiendo un dato al usuario y el dato es incorrecto, ¿vale? Y el dato es incorrecto, pues bueno, yo tendré que hacer algo para volver aquí arriba y volver a pedirle el dato al usuario, ¿vale? Esto tendrá que estar encerrado en un bucle, tendrá que haber un do while, ¿de acuerdo? Si el código es correcto, me saldré del do while con el dato. Si el código es incorrecto, volveré a pedir el dato, ¿vale? Igual que hemos visto con lo del DN. Bueno, pues ya está. Poco más, ¿de acuerdo? Aquí, si el código es... perdón, si el código... Si hemos leído el dato correctamente, bueno, pues aquí podremos mostrarlo, ¿vale? Aquí o fuera, ¿no? Si vamos a seguir, si aquí simplemente lo estamos utilizando para capturar, pues aquí fuera, ¿no? Puedo poner show. Dato. Igual. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Ejecutamos. Introduzca un dato, pues decimos el 14. ¿Vale? Dato igual a 14. ¿De acuerdo? Voy a meter esto mejor dentro. ¿Vale? ¿De acuerdo?
Bueno, vamos a imaginarnos, ¿vale? Porque ya lo sabemos. Vamos a imaginarnos que este dato, ¿vale? Que este dato nosotros, que lo hemos capturado como cadena, pero queremos realmente es pasarlo a entero, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Hemos pedido el dato y ahora tendríamos que convertirlo a entero. Y eso lo hacemos in num, bueno, ya le he declarado, num, y ahora utilizaríamos el integer punto parseInt dato. ¿Vale? En este caso, nosotros sabemos que cuando cuando queremos pasar un dato de tipo cadena a entero, si la cadena no es correcta, pues se lanza una excepción, ¿vale? Se lanza una excepción, en este caso, ¿os acordáis? La excepción era number, forma, exception, que yo tendría que capturarla, ¿vale? Porque si yo ahora aquí no hago nada, si yo aquí no hago nada, si yo ejecuto y digo 14A, pues se produce un error, ¿vale? Bueno, pues tenemos que capturarla. Fijaros, esta excepción no es como antes, que la IOException me había avisado que tengo que manejarla. Esta no me avisa, esta tengo que saber yo que el parseInt lanza ese tipo de excepción en tiempo de ejecución. Si no es correcta la cadena, la tenemos que manejar. Podemos manejarla aquí mismo, ¿vale? En este catch y poner un multicatch, o podemos poner un catch independiente para diferenciar o hacer cosas distintas en función de la excepción que se lance, ¿vale? Si simplemente queremos informar, ponemos aquí tubería y pondríamos number, forma, exception, ¿vale? Y ya aquí estaríamos manejando las dos excepciones. Y me mostraría el mensaje, ¿vale? Acordaros que la es el objeto que se crea y se va a crear un objeto o de esta clase de IOException o de esta clase number, forma, exception, ¿vale? Bien, vamos a verlo. Si yo introduzco ahora 14A, ¿vale? Pues me da el mensaje de error propio de la clase, o el que corresponde a la clase number, forma, exception por defecto, que es, pues, que hay un error para esta cadena, ¿vale? Para esta cadena de entrada, pues genera un error porque esta cadena no se puede pasar a entero. ¿De acuerdo? Como siempre os digo, las excepciones no solo hay que informar, sino que hay que hacer algo. Si estamos pidiendo un dato, pues yo aquí en el cache correspondiente tendré que hacer algo para volver a pedirle el dato. O sea, este código de aquí tendrá que estar de alguna manera encerrado en un do while, ¿vale? Para que cuando se lanza esa excepción me informe y me diga vuelva a introducir el dato. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues fijaros. Esta sería la forma muy fácil para pedir los datos utilizando este tipo de clases, los flujos, los strings. Y veréis que cuando veamos, pues ya próximamente, el tema de los ficheros, la lectura de ficheros, va a ser pues muy similar. O sea, yo voy a leer de un fichero como estoy leyendo, voy a tener una clase de tipo filtro, de tipo buffer, que va a leer de un flujo de datos. O sea, yo voy a tener una clase de tipo string, que es la que produce ese flujo de datos y la que se encarga de acceder a esa fuente de datos y volcarlos al flujo. En vez de ser la clase inputString, bueno, pues será otra clase, pero el esquema de trabajo va a ser y la forma de exactamente la misma. Será una clase, en vez de inputStringReader, pues será file inputStringReader, ¿vale? Pero será exactamente lo mismo. Y la clase buffer pues va a ser también pues igual.
y tendremos nuestro método readline, que cuando nosotros llamemos al método readline, va a leer readline, una línea, va a leer una línea, pues leerá una línea del fichero. Y el esquema de trabajo será exactamente igual, ¿vale? Como si estuviésemos pidiendo los datos desde teclado, ¿vale? Esa es la ventaja de trabajar con este tipo de clases, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer una cosita. Bueno, vamos a diseñar una clase, la clase leer. Esa es la ventaja de trabajar con clases. Vamos a diseñar una clase leer que nos permita leer datos por teclado, de tal manera que yo no me preocupe de si los datos que introduce el usuario son correctos o no, ¿vale? Sino que esa clase, si los datos no son correctos, me va a lanzar una excepción y yo pues tendré que manejarla, ¿vale? Pero yo cuando vaya a leer un dato, yo quiero hacer algo tan simple como hacíamos en PCIN, ¿vale? Acordaros que en PCIN teníamos pues eso, ¿no? Poníamos leer. Bueno, pues aquí algo igual. Yo quiero utilizar leer, por eso le he llamado a esa clase leer, y quiero tener un método que diga leer dato y me permita leer una cadena. Quiero tener un método que me diga leer dato entero y me permita leer un dato entero, ¿vale? Y si ese dato produce, cuando lo voy a leer, un error, pues porque la cadena no está formada por números, pues que me lance una excepción que yo manejaré, ¿vale? Esto lo vamos a hacer aquí en la vista, ¿vale? Lo vamos a hacer aquí en la vista, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, vamos a poner aquí nuestra clase, ¿vale? La clase leer. Y yo en esta clase, en primer lugar, pues voy a poner un método, que va a ser el que me va a permitir leer los datos por teclado, ¿vale? Como cadena, igual que acabamos de hacer ahora aquí directamente, ¿vale? Bien, pues yo voy a poner, aquí va a haber algunas cosas, ¿vale? Que no voy a explicar, entonces de momento lo ponéis así, cuando ahora ya empecemos con la programación orientada a objetos y demás, pues ya habrá cosas que tengamos más claras. Pero bueno, yo creo que ya esto sí podéis entenderlo, ¿vale? ¿Vale? Bueno, yo creo que esto sí podéis entenderlo, ¿no? Tengo la clase leer y la clase leer tiene un método que se llama dato. ¿Vale? Cuando yo lance el método dato de la clase leer, cuando yo ejecute ese método, y lo voy a poder ejecutar desde otro sitio, porque este método, ya hablaremos un poco más en profundidad, es un método estático. Ya de esto hemos hablado, ¿vale? Y ya conocemos métodos estáticos, ¿os recordáis? La clase mat. La clase mat, cuando yo quería utilizar pues, métodos de la clase mat para el tema de números aleatorios, para el tema de las raíces cuadradas, de las potencias, nosotros poníamos mat punto y me salían una serie de métodos, ¿vale? Poniendo el nombre de la clase y un punto, yo puedo ejecutar métodos de esa clase, ¿vale? Sin hacer absolutamente nada, porque esos métodos son estáticos, no necesita que creemos un objeto, ¿vale? Esto lo volveremos a recordar, pero esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Bueno, pues entonces yo creo que esto entendemos, ¿no? Tenemos un método, dato, que es de tipo estático, que podremos acceder directamente poniendo leer punto y me saldrá dato. Y el objetivo, o sea, lo que yo quiero hacer aquí es que me permita leer un dato por teclado, ¿vale? Y me devuelva lo que yo he capturado por teclado, ¿vale? String, este método devuelve una cadena, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué hacemos aquí? Bueno, pues lo que acabamos de hacer, ¿no? Primero, ¿qué necesito? Pues necesito, pues esto, ¿no? Control V, ¿vale? Aquí tenemos
nuestro flujo, el input string reader, creamos el objeto, le decimos que es de teclado y el filtro, ¿vale? El buffer reader, ¿de acuerdo? Y aquí, pues directamente leemos el dato, ¿vale? Leemos el dato y ponemos aquí dato igual a br.readline. Muy bien, ¿vale? Igual que antes, aquí ahora me dice que hay una excepción que no está manejada, ¿vale? Hay una excepción que no está manejada, ¿de acuerdo? Y nosotros ahora, ¿qué le vamos a decir? Bueno, pues nosotros ahora, como esta clase la queremos utilizar desde la vista, ¿vale? Desde la vista, yo no voy a manejar la excepción aquí, ¿vale? No voy a manejar la excepción aquí. Acordaros lo que os he estado comentando. Tenemos que ir pensando en un modelo de programación donde la lógica de la aplicación se ejecuta en un servidor y nosotros en la vista lo que hacemos es llamar, ¿no? a mandarle información al servidor, datos que procesará y nos devolverá información, ¿no? Entonces, yo no quiero procesar esa excepción aquí y ya sabemos cómo se hace, ¿no? Nosotros hacemos aquí clic y decimos añadir declaración throw. Y ahora ya desaparece el error y cuando se esté ejecutando este código, si en la lectura de datos se produce alguna excepción, ¿vale? Pues lanzaremos esa excepción a quien esté utilizando este método, ¿vale? Bien, bueno, pues nos vamos ahora al main, ¿de acuerdo? Y nosotros aquí ahora, ¿vale? En el main, un segundito. Bien, como decía, nosotros aquí ahora en el main, que sería la vista, ¿vale? La vista es donde yo interactúo con el usuario, ¿vale? Nosotros tenemos la lógica de la aplicación, lo que hace la aplicación, que es manipular los datos, acceder a la base de datos. Y esa información nosotros luego tenemos que mandársela al usuario. Pedimos datos al usuario, esos datos los mandamos a donde tenemos la lógica de la aplicación, que sería en el servidor. Allí esos datos pues se procesan y nos devuelve información que comunicamos otra vez al usuario, ¿no? Bueno, pues nosotros aquí en el main lo que estamos simulando es esa vista, ¿vale? Y nosotros ahora queremos pues pedirle un dato al usuario, ¿vale? Queremos que introduzca un dato, ¿de acuerdo? Pues vamos a poner aquí, ¿vale? Vamos a poner aquí pues lo mismo de antes. South, ¿vale? Introduzca un dato, ¿vale? South introduzca un dato. Bueno. Y ahora nosotros para leer ese dato pues utilizamos esta clase que nosotros estamos diseñando y que nos va a facilitar la lectura de datos, ¿vale? Y nosotros cogemos y ahora simplemente pues ponemos aquí nuestro string datos, ¿vale? Comilla. Y aquí ponemos ahora datos, o dato mejor, ¿vale? Dato igual a. Y vamos a utilizar leer.dato. Fijaros, esto es lo que comentaba en el tema de la programación orientada a objetos y demás. Aquí, hombre, no es que hayamos hecho gran cosa para leer los datos, ¿no? Tenemos la clase input string reader, buffer reader, no tenemos gran cosa, ¿no? Pero aquí nos queda muchísimo más claro. Aquí no se ve nada, no se ve input string reader, no se ve cómo leemos los datos. Simplemente, fijaros esta línea, lo clara que es leer un dato. ¿Cómo se lee el dato? Pues no lo sabemos ni nos interesa. Lo que sabemos es que tenemos una clase, ¿vale? Que cuando queremos leer un dato, pues nos ofrece esa funcionalidad. Yo digo leer.dato,
¿vale? Bueno, ¿qué pasa? Lo que ya sabemos. Como la clase leer lanza una excepción, aquí, ahora en la vista, es donde yo tengo que procesarla, ¿vale? Y no la mando hacia arriba porque ya no la puedo mandar hacia ningún lado. Aquí sí la proceso, ¿vale? Y aquí tenemos el dato y tenemos la excepción manejada, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí simplemente, ahora, pues nada, leeríamos el dato. Si el dato es correcto, pues se ejecutaría esta línea y se continuaría con las líneas que hubiese aquí, ¿vale? Vamos a poner simplemente lo mismo de antes, so dato igual más dato, ¿vale? Bien, he comentado ese de aquí, de acuerdo, y guardamos, ¿vale? Bien, vamos a verlo, ejecutamos, introduzca un dato, se está ejecutando esta línea de aquí, pues yo digo hola, ¿qué tal? ¿Vale? Porque de momento estoy utilizando un método que me captura el dato como cadena y hola, ¿de acuerdo? Si ejecuto y meto un número, pues también me lo captura, pero me lo está capturando como cadena, ¿de acuerdo? Lo que quiero que veáis es cómo nosotros podemos diseñar nuestras propias clases con métodos que ejecutan pues determinadas funcionalidades, determinadas funciones, y lo que quiero que veáis es cómo nos da claridad al código, ¿vale? Yo veo esto aquí, imaginaros que yo estoy leyendo un dato de, pues no sé, de una base de datos, ¿no? Y a lo mejor, pues aquí simplemente lo que ponemos es leer, pues imagínate que queremos leer pues la información correspondiente a un alumno, ¿vale? La información correspondiente a un alumno y que me envíe esa información a un objeto de tipo alumno. Y yo aquí simplemente lo que pongo es leer dato o leer información y le mando quizás el expediente del alumno. Bueno, pues leer la información de un alumno que está en una base de datos y me mande determinada información, bueno, pues ya eso no es tan simple. Hay que conectarse a la base de datos, hay que hacer una serie de operaciones. Pero yo aquí en la vista lo que tendría es una línea de código, ¿vale? Cómo se ha accedido a esa información y cómo me la devuelve no me interesa. A mí lo que hago es utilizar esa clase, ¿vale? Utilizar esa clase y a partir de aquí trabajar con la información o mostrar la información que me ha mandado, ¿vale? Bien, pero fijaros, vamos a seguir dándole funcionalidad a la clase leer, ¿vale? Leer un dato como cadena, pues no hay mayor problema. Vamos a crear otro método para cuando yo quiera leer un dato de tipo entero, ¿vale? Cuando yo quiera leer un dato de tipo entero. Bien, pues yo ahora quiero tener, voy a copiar esto de momento, ¿vale? Tener un método que voy a llamar datoIn, ¿vale? Que se va a llamar datoIn y que me va a devolver, o yo quiero que me devuelva un entero, ¿vale? Yo quiero que este dato me devuelva un entero, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a hacer de momento pues lo mismo de antes. Vamos a poner aquí una variable int num, que de momento igual a 0. Y aquí al final ponemos un return num, ¿vale? Bueno, pues yo ahora aquí, cuando yo llame a este método, lo que quiero es que el dato que yo he metido como por teclado, ¿vale? Que es un número, yo quiero que me lo capture y me lo devuelva, ¿vale? ¿Qué puede suceder? Pues puede suceder lo que ya sabemos, que no meta una cadena de números y que se produzca un error, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer en primer lugar es, voy a ponerlo desglosado, ¿vale? Voy a ponerlo desglosado. En primer lugar, voy a poner aquí string dato, ¿vale? String. Voy a poner, ¿vale? Para que no se confunda con el método que tenemos arriba,
dato cadena, ¿vale? En primer lugar, ya hemos dicho que nosotros, para evitar errores, los datos los vamos a pedir como cadena, ¿vale? Entonces, yo digo string dato cadena, ¿vale? Y yo lo que quiero es primero capturar el dato como cadena, pero eso ya lo tenemos aquí arriba, ¿no? Aquí tenemos el método que me captura y me devuelve un dato como cadena, ¿no? Pues por lo tanto, simplemente lo que tengo que hacer es llamar al método dato, ¿vale? Bien, fijaros, ya aquí me está diciendo, al llamar al método dato, que este método lanza una excepción que aquí no está manejada y que tengo que manejar esa excepción. Como hemos dicho, nosotros no queremos manejarla aquí, nosotros queremos que la excepción le llegue al usuario, ¿no? Pues lo que hacemos es que este método DatoIn también va a delegar esa excepción, ¿vale? Si aquí se produjese en datos se produjese esa excepción, ¿no? Pues nosotros al utilizar DatoIn también la delegamos y la mandamos para la vista, ¿vale? Bueno, pues aquí ya nosotros habríamos capturado el dato como cadena, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues lo siguiente que hay que hacer, ¿no? Es transformar esa cadena en número, que ya sabemos, número igual integer.parseIn dato cadena. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Aquí ya habríamos transformado, ¿vale? Aquí ya nosotros habríamos transformado ese dato, ¿vale? Habríamos transformado ese dato en cadena. Pero nosotros sabemos, ¿no? Nosotros sabemos que los métodos parse, lanzan excepciones del tipo number forma exception. ¿De acuerdo? Bueno, pues nosotros esa excepción no la queremos manejar aquí. Y nosotros vamos a poner esa excepción ahí para que la manejemos, ¿vale? Que la manejemos aquí arriba. Uy, perdón, en el main. Sí, efectivamente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Para que la manejemos aquí arriba. Bien. Un segundito. Bien. A ver, fijaros, he hecho un pequeño cambio. En vez de hacerlo aquí en dos partes y primero delegar la... Primero delegar la excepción IOException y después agregar a mano la excepción number forma exception, voy a integrarlo todo, voy a hacerlo todo a la vez, ¿vale? Yo voy a coger, utilizo la clase integer parseIn. Aquí lo que tengo que tener es una cadena que me va a devolver el método dato, ¿vale? El método dato, cuando entramos aquí, se ejecuta, me devuelve la cadena y esa cadena la pasamos a número. Bueno, pues cuando lo hacemos de esta forma, ¿vale? Al hacerlo de esta forma, fijaros, al yo darle aquí, me dice, bueno, se da cuenta de que aquí hay varias excepciones y me dice rodearla con un tricast múltiple. Y si le digo añadir la declaración throw, veis que me añade del tirón las dos excepciones, ¿vale? En primer lugar, ¿vale? En primer lugar, me pone la number forma exception y en segundo lugar la IOException. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues nada. Ya de esa manera tendremos un método que podemos utilizar para pedir un dato por teclado, ¿vale? Si nos vamos ahora aquí al main, ¿vale? Y yo cojo ahora, voy a ponerlo aquí debajo,
¿vale? Aquí hemos leído el dato, este era por cadena, utilizamos simplemente el dato era por cadena. Bien, vale, y aquí lo hemos mostrado. Voy a decirle ahora aquí debajo, ¿vale? Control C. Voy a decirle ahora, control V, introduzca un número entero, ¿vale? Y nosotros cogemos in num y simplemente leer punto y llamamos ahora a nuestro método datoIn, ¿vale? Y fijaros, tenemos aquí el datoIn, que es el que nosotros vamos a utilizar. En este caso, la excepción, ¿vale? La excepción. Voy a... Un segundito. Aquí, como ya tenemos la excepción, voy a hacer una cosa, un segundito, ¿vale? Voy a parar un momento el vídeo. Bien, fijaros, no lo he hecho aquí dentro ya de este try que teníamos con leer datos, ¿vale? Y que me ha generado este catch y demás. Sino vamos a hacerlo aparte, ¿vale? Ahora en otra parte del programa necesito leer un dato entero, ¿vale? Necesito leer un dato entero. Y fijaros, pues igual que antes, ¿no? Como datoIn lanza excepciones, aquí me sale que tengo que controlar esas excepciones. Si yo le digo rodear con un tricast, ya ves aquí que ahora me está saliendo rodear con un tricast múltiple, ¿vale? Múltiple. Porque está reconociendo que lanza más de una excepción, ¿vale? Bueno, pues si hago clic aquí, ¿veis? Me aparece tanto el number format exception, sin tener yo que meterlo a mano o a pelo, y el IO exception, ¿de acuerdo? Y aquí, pues podemos hacer, pues eso, ¿no? Pues mostrar un mensaje introduzca el dato correctamente, ¿vale? Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Bueno, este es el primero, el leer dato como cadena. Hola, ¿vale? Y ahora es el de un número entero. Si yo digo 14L, pues me dice que introduzcamos el dato correctamente, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que quiero que vayáis viendo un poco la potencia de utilizar clase, ¿no? Y la claridad que nos da el código. Nosotros aquí simplemente estamos llamando a un método datoIn para leer un dato por teclado. Y además de una forma sencilla y que entendemos perfectamente, ¿no? Leer dato entero, más claro imposible. Pero, y nosotros introducimos el dato. ¿Cómo se está leyendo el dato? ¿Qué estamos haciendo para leer el dato por teclado? ¿Qué estamos haciendo para comprobar si el dato es correcto, si el dato no es correcto? Pues ni lo sabemos, a mí que estoy trabajando en la vista, ni me interesa, ¿vale? Ya esa clase la ha diseñado alguien y yo lo que estoy utilizando es su funcionalidad, ¿vale? Acordaros, lo que tenemos que buscar es claridad en el código. Cuando veamos el tema de la programación orientada a objetos, que ya hemos empezado a tratarla, pues esa es la idea, ¿vale? Y esa es una de las ventajas de la programación orientada a objetos, que me da mucha claridad en el código. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, como siempre, trabajarlo, modificar, intentar hacer cosas y me preguntáis las dudas en clase. Os animo a que intentéis agregar aquí otros métodos, por ejemplo, que me permita leer un dato de tipo doble, ¿vale? Igual que hemos puesto aquí public in dato in, pues que yo lea un dato de tipo doble, dato doble y que me devuelva un doble, de tal manera que cuando yo lo necesite, pues exactamente igual. Si hay algún error, pues simplemente me lo diga. Podéis poner también para leer un carácter, ¿vale? Que yo quiera leer un carácter, que tenga un método un dato carácter y que me permita leer un carácter y que me devuelva ese dato como carácter.
Más adelante, por ejemplo, cuando trabajemos con fecha, pues podríamos tener un método leer fecha, ¿vale? Leer fecha, al que nosotros pues le mandamos una cadena con un formato de fecha y nos la devuelve con un objeto de tipo fecha, ¿vale? Bueno, de momento vamos a hacer lo que sabemos, ¿no? Que sería, por ejemplo, crear un método para que me dé leer un dato de tipo doble y un dato de tipo carácter, ¿vale? Bueno, las dudas me las preguntáis en clase.